Quiero recordarles que hemos venido desarrollando ya hace año y medio nuestra serie La condición de un cristiano maduro según las Escrituras. Esa es nuestra serie, La condición de un cristiano maduro según las Escrituras. Y en ese orden de ideas hemos venido dando capítulos de nuestra serie. Hemos pasado por una condición muy hermosa de capítulos, y en el último capítulo hemos venido ya, salimos de el creer el creer intelectual humanístico versus el creer bíblico. Luego de haber hondado muchas de estas cosas y haberlas visto desde las Escrituras, hace 8 días repercutimos en un nuevo capítulo de nuestra serie, La condición de un cristiano maduro según las Escrituras, y es las evidencias, o qué evidencia tiene un nacido de nuevo. Es importante lo que la Biblia nos dice que evidencia un nacido de nuevo, porque si yo nací de nuevo, nací de espíritu, nací de agua y de espíritu, lo que es nacido del espíritu es, recuerden la conversación que predicamos acerca del Señor Jesucristo y Nicodemo, ¿cierto? Es del espíritu, lo que es nacido del espíritu es. Y recuerden que si no naciere, dijo Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso le parece locura, por eso le parece extraño, porque no lo puede ver. Pero recuerden que la condición para nacer de nuevo no proviene del humano, del ser humano, sino proviene de Dios. Es un don de Dios, ¿sí? Y el que nace de nuevo, ¿cierto? No solamente puede ver el reino, sino que al verlo va a querer entrar. Y la entrada va a estar abierta, porque la puerta que Dios abrió para entrar al reino de los cielos, nadie la puede cerrar. Pero el Señor permite que veamos el reino en nuestra nueva condición, en nuestra nueva naturaleza. Él cambia nuestra naturaleza pecaminosa y animal, refiriéndonos a nuestros pensamientos malvados, a nuestros sentimientos malvados, sea a causa del dolor, sea a causa de la educación, a causa de lo difícil que haya sido nuestra vida o lo fácil que haya sido nuestra vida, ¿sí? Pero el Señor cambia esa naturaleza y empieza a concientizar a la persona de que necesita de Dios, de que no puede vivir sin Cristo, de que separados de Cristo nada podemos hacer, de que nuestras finanzas se sostienen en el amor de Cristo, de que nuestra salud se sostiene en el amor de Cristo, de que nuestro matrimonio se sostiene en el amor de Cristo, de que en las tribulaciones no nos hundimos en el amor de Cristo. Y todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Teniendo ese orden de ideas, ya hablábamos de la posición de un nuevo convertido, un nacido de nuevo, y entendíamos que los que no nacieron de nuevo, Jesucristo los llamó hijos del diablo. Y el Señor dijo cosas tan claras en Juan 8, que ya lo pasamos, como las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Cuáles son las obras de vuestro padre el diablo? No son solamente las hechicerías, el satanismo, matar, robar, prostituirse, no. La Biblia nos enseña que las obras de el diablo, por ejemplo, es engañador desde el principio y padre de mentira. Entonces, mentir es una obra del diablo, y las obras del diablo queréis hacer. La envidia es una obra del diablo. El diablo, por envidia, ¿cierto? En ese momento era portador de luz,
era Lucifer. Por envidia, dice Isaías 14, colocó su trono al lado del de Dios. Le tuvo envidia a su propio creador y le dio golpe de estado, le colocó competencia y engañó a muchos de sus hermanos, cuando su labor no era engañarlos, sino su labor era protegerlos, facilitarlos. En ese orden de ideas, vemos a Satanás con la envidia. Entonces, las obras del diablo, vuestro padre, el de los de la carne, el del que no ha nacido de nuevo, también es tener envidia, odio, porque Satanás, luego de que el Creador lo sentenció, lo determinó en la condición que hoy lo conocemos como diablo, adversario, perseguidor, sintió odio contra Dios y sembró ese odio en los ángeles caídos. Y la obra de Satanás y los ángeles caídos en los que no han nacido de nuevo es enseñarles a odiar a Dios y todo lo que Dios manda. Por eso muchos odian, y algunos no lo dicen de palabra, otros sí dicen: odio los religiosos, odio los cristianos. Y cuando digo religiosos no es del fanatismo, sino que la Biblia cataloga religión como el que ayuda al pobre, como el que ayuda al que está en la necesidad, como el que abriga a aquel que lo necesita. Odia, es un odio. Y las obras de ese padre, el diablo, en los de la carne, es odiar. Y por eso muchos odian. Y todo esto que estoy acabando de decir es para que nos midamos. Hace 8 días hablamos de evaluarnos. Según las escrituras nos enseña que debemos evaluarnos a nosotros mismos. Y lo que acabo de decir es para evaluarnos. ¿Tú sientes odio? ¿Sientes envidia? Wow. ¿Rabia? Aún temor. La Biblia dice que no nos fue dado espíritu de temor, sino de valentía, de fortaleza, de amor y de dominio propio. Así que el temor no es de Dios. Todo eso Satanás lo quiere sembrar con dardos de fuego, dice Efesios 6, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué es necesario que nos evaluemos a nosotros mismos? Por lo que dice la palabra. Si es que la palabra está en nosotros, Jesucristo está en nosotros. Y aquí hay varias repercusiones bonitas. La primera, si no hemos nacido de nuevo, Juan capítulo 16 me enseña que el Espíritu Santo viene a convencerme de pecado, de justicia y de juicio. Así que si tú estás escuchando esta predicación, has escuchado otras predicaciones, has escuchado el llamado de Dios en tu corazón, es porque el Espíritu Santo te está convenciendo de que el camino, la verdad y la vida tiene nombre, y es una persona, se llama Jesucristo, que nos salvó con su sangre preciosa y nos prometió vida eterna. ¿Ven tan hermoso? Así que déjate convencer, clama a Dios y dile: permíteme tu convencimiento, porque tú estás batallando tal vez cómo te criaron, por tradición. Tal vez tú estás peleando por tu cultura, porque en donde creciste era la ley del más vivo, del más asesino, el más intelectual para engañar a los demás, de todo lo que, no sé cómo decirlo, pero casi todas las labores del mundo, cuando tú vas a hacer un negocio, están mirando cómo te tumban. Si eres político, ya sabes. Ahora muchos quieren ser pastor, pero porque se quieren hacer ricos con la fe. Y así, ven, el pensamiento de Satanás. Tal vez tú estás luchando con esa cultura, con esa tradición de tus padres. Tú estás luchando con lo que te enseñaron en la universidad, en el colegio, ¿cierto? Y hoy día hablamos, ¿no? Todos son, decimos acá en Colombia, palancas, o sea, contactos.
relaciones. Si no hay palanca, no hay cómo entrar, no hay cómo acceder, no hay cómo lograr las cosas. Pero nuestro mejor contacto es el Señor Jesucristo. Vuelvo y digo, las puertas que Él abre, desde lo espiritual, desde lo personal, desde lo material, desde lo físico, nadie las puede cerrar. Es importante entender toda esta situación, porque si lo entendemos, entonces podemos decir: el Espíritu Santo está queriéndome convencer de pecado porque no creo en Jesús, en el Jesús de las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo me quiere convencer de pecado, me quiere convencer de mi pecado de no creer en Jesús. Eso dice Juan 16. ¿De cuál Jesús? Lo dice 2 Corintios 11, del 13 en adelante. Porque muchos creyeron en un Jesús que no es Jesús, el engaño de las religiones. Pero si el Espíritu Santo quiere convencerme, me quiere convencer de que Cristo no es religión. Cristo es vida, es abundancia y es una persona, es el Hijo de Dios. Y eso hace el Espíritu Santo, quererme convencer. Pero ¿por qué necesitamos evaluarnos a nosotros mismos? Porque tal vez muchos dicen: yo ya nací de nuevo, y ya tienen el convencimiento, el discernimiento en su corazón de que ya nacieron de nuevo. Pero para el que ya nació de nuevo hay un proceso. Ese nacer de nuevo es cambio de naturaleza, ¿cierto? Ese nacer de nuevo es recibir el Espíritu Santo. Ese nacer de nuevo es el perdón de sus pecados, entender de que Cristo murió por nuestros pecados, de que su sangre fue derramada por nuestros pecados, y que nosotros debemos proseguir, como dice Oseas 6, proseguir en conocerle, o sea, santificar nuestras vidas. Porque al saber que ya nacimos de nuevo, tenemos que aceptar la justificación de Cristo. Acá vienen situaciones, estoy haciendo todo esto, es un resumen para que podamos entender las evidencias de nacer de nuevo. Cuando Cristo me hace nacer de nuevo, cambia mi condición, que fue lo que pasó en Nicodemo, no entrando al vientre de nuestra madre, sino naciendo de espíritu y sabiendo que ese nacer de espíritu es recibir el Espíritu Santo, es abrir los ojos y ver el reino de Dios, es conocer el bien y el mal desde la óptica de Dios, no desde la óptica humana, porque es don de Dios. Empezamos a ver la justificación, y es un proceso la justificación. Dios ya no la dio, pero muchas veces nosotros no actuamos como creyentes que entienden la justificación. Por ejemplo, Isaías dijo acerca de la justificación que aunque nuestros pecados fueran tan rojos como el carmesí, Dios los haría blancos como la lana, como la nieve. Y algunos todavía no se autoperdonan. Dios ya los perdonó, pero ellos no se terminan de aceptar el perdón que Dios les dio. ¿Ve? Porque siguen creyendo que su problema es a causa, o entran en doctrinas como la doctrina de la maldición generacional. De los hijos pagan por los padres por los hijos, los nietos por los abuelos, y etcétera. Maldición generacional. Y no tiene nada que ver. Ezequiel 18 nos enseña claramente que cada quien paga por su pecado y cada quien es absuelto por su fe. La justificación es que Efesios 2 dice que esa justificación es que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. O sea, a Cristo no le importó el pecado, ni el pecador tampoco. A Cristo le importó la misión, morir en la cruz. Juan 3:16.
¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. A Cristo le importó la misión. La misión del Padre era que Cristo muriera en la cruz. Cristo muere en la cruz. Y continúa el versículo diciendo: para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. La misión se completa para los que creen. Y los que creen son los que nacen de nuevo. Y nacer de nuevo es don de Dios, no es don del hombre. Pero lo que sí podemos hacer es que si el Espíritu Santo nos está convenciendo, roguemos a Dios de que nos permita nacer de nuevo. Permíteme convencer del Jesucristo de las Escrituras, no el que habló fulano, el que habló sutano, el que está hablando el pastor. Entonces, ¿para eso qué necesito? Leer la Biblia, para convencerme yo mismo de lo que la palabra de Dios está diciendo. Si ya nací de nuevo, debo convencerme de la justificación, convencerme de que aunque mi pecado ese fue tan feo, tan horrible, que no se lo contaría a nadie, Cristo murió por mí. Y que el propósito por el que Él murió es para los que creen, no para los que cometieron pecaditos, sino para los que cometieron todo tipo de pecados, grandes, pequeños, medianos, como los quieran ver. Para ellos murió Cristo. Aún muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, decidió hacerlo. Y cuando yo entiendo la justificación que Cristo y su sangre me dan, puedo empezar a entender en una vida santa, en la santificación. Y una vida santa o santificación no es mojigato, no peco, no hago nada, me faltan las alas y la aureola. No, eso no es santificación ni santo. La vida santa y la santificación significa que Dios nos apartó para Él. Él nos apartó para santificarnos. La primera carta a los Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz, ¿cierto?, santificará nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios nos separó para santificarnos, pero ese santificar no es automático, no es microondas, no es de la noche a la mañana. Ese proceso de santificación se demora. Y se demora mientras que el Señor me convence de que soy santo, elegido, puro. Me convence. ¿Cómo me convence? A través de la batalla contra el pecado, convenciéndome que debo odiar el pecado para abandonarlo. Usted, cuando odiar desde lo espiritual, no estoy hablando nada carnal, porque si podemos dar el ejemplo carnal. Cuando una persona físicamente odia a su amigo porque le hizo algo, no le vuelve a hablar, ¿cierto? Se aleja de odio ya, ¿cierto? Pensemos en esos dos amigos que les gusta ir al bar. El uno es casado y el otro no. Y el que no es casado le quita la mujer al otro. ¿Lo sigue amando? ¿Siguen siendo amigos? Difícil, ¿cierto? Es un ejemplo físico para que el cristiano que está en la justificación desde lo espiritual empiece a aborrecer el pecado y sepa que embriagarse, dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino. Y cuando habla de vino es haciendo un énfasis en cualquier bebida alcohólica o adictiva, como las drogas, en lo cual hay disolución. Entonces, en el proceso de santificación donde Dios me apartó porque me convence de pecado, de juicio y de justicia, y me aparta, ¿para qué? Para Él. Eso es ser santo. Cuando decimos santos, se refiere a que Dios nos apartó. Cuando Dios apartó a alguien,
es catalogado como santo, porque lo apartó con un propósito. Uno, que sea salvo. Dos, que sirva en el proceso de la salvación para otros. Y cuando esa persona entra ahí, tiene que empezar a odiar que lo aleja de su gran amor, que es el Señor Jesucristo. En el buen entendimiento, no estoy hablando de amor entre hombres, no estoy hablando de amor físico, filial. Estoy hablando de un amor ágape, de un amor entre Dios y sus hijos. Porque un amor entre un padre y un hijo no es homosexual, es un amor de relación. Y en eso es que estoy enfatizándome. Si tú no quieres perder el amor de Cristo, tienes que odiar la borrachera, tienes que odiar la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, las hechicerías, las brujerías, las envidias, los odios, las mentiras, todo lo que dice Gálatas capítulo 5, todos los pecados, los que catalogan como grandes o como pequeños. Tengo que odiar el pecado, porque es el principio de Dios. Es una mentira cuando algunos predican que Dios ama al pecador y odia al pecado. No es un concepto bíblico. Dios ama el pecado y a quien comete pecado. Por eso hizo lo que está haciendo. Ama al pecador, aborrece al pecador y aborrece el pecado, pero los amó dándoles la oportunidad de la salvación. No que los amó como son. Eso no pasa. Eso no sucede, porque eso ya sería el amor general de Dios, en donde Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, pero no está implicando salvación. Es importante que tengamos eso claro. Y Dios nos ha separado para que vivamos un proceso ¿de qué? De santificación, de apartados para Dios, en donde, vuelvo y digo, odiamos el pecado, en donde nos apasionamos por la palabra de Dios. Como decía mi hermano Julián al principio, deseamos fuertemente la oración, porque es pasar tiempo con el que me amó, es vivir enamorado de Jesús, Señor nuestro, es buscar su relación, su amistad conmigo. Y Él nos ha dado la oración, la lectura y estudio bíblico para que tengamos esa relación. Y para que esa relación entre padre e hijos se convierta en una koinonía, en una comunión verdadera, o sea, en una relación, en una comunión sincera. Dios ya es sincero, en Él no hay pecado, en Él no hay doblez. Ahora somos nosotros los que necesitamos esforzarnos para estar en su presencia y Él pueda poner eso en nosotros. Hay algunos religiosos que se creen buenos. La Biblia en Lucas 19, Caro, me mira si es 19 la parábola de el fariseo y el publicano. Perdón, esta cita bíblica me vino, no la tengo anotada, pero ya se las voy a confirmar. Pero sí sé y recuerdo qué es lo que dice. Había un fariseo, 18, no es 19, manos de que están en vivo, sino es Lucas 18, del 9 al 14. Dice esta historia bíblica que había un judío, fariseo, y decía: gracias, Señor, porque no soy como esos pecadores, refiriéndose a los ladrones, a las prostitutas y a todos aquellos. Cuenta la historia el Señor Jesús
Y dice el Señor que había un publicano. Y ese publicano dijo: Señor, no soy digno de levantar ni siquiera mis ojos al cielo, porque soy pecador. Si tú quieres ser propicio a mí en mi pecado, te lo agradezco. La pregunta del Señor Jesús a sus discípulos fue: ¿a quién justificó el Padre? Y en esta misma parábola se entrega la respuesta. A quien justificó fue al publicano, al que dijo: ni siquiera soy digno de levantar mi mirada. Perdóname, Padre, sé propicio a mí, ayúdame. El otro que creyó, ¿cierto?, que ya era bueno porque daba diezmos, ofrendas, porque leía la Biblia y hacía un montón de cosas, no era como los otros pecadores. Pero delante de Dios todos somos iguales, de pecadores. Y como estamos hablando de justificación, quise hacer este paréntesis, recordar la escena bíblica y decir que muchos se creen así, porque van a la iglesia, porque se congregan, porque ya se llaman cristianos hace 20 años, ¿sí? Pero el Señor, por ejemplo, dijo: este pueblo de labios me honra. Y muchos dicen: soy cristiano, cantan, alaban, hacen, pero su corazón está lejos de Jesús. El apóstol Pablo, en la carta a Tito, en el capítulo 1 del 15, 16, 17, dice que muchos con sus palabras dicen conocer a Dios, pero con sus obras, con sus acciones, como se refieren de otros hermanos cristianos que lo niegan. Y en el proceso de la justificación tenemos que pedirle perdón a Dios, porque muchos religiosos andan por ahí, y ya religiosos no desde la religión bíblica, que es dar al necesitado, una vida religiosa. Eso dice la Biblia. Pero cuando hablamos de religión y fanatismo, es los hermanos que se creen así. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Alaban, cantan, ¿sí? Pero cuando están en su diario vivir, de su corazón salen muy malas cosas, salen malos deseos, menosprecian las personas por su condición, por su situación, menosprecian a sus familiares porque no son tan devotos como ellos, comillas, cuando la misión es reflejar a Cristo. Y reflejar a Cristo en mi manera de ser, mi manera de hablar, y predicando el evangelio, diciéndole a esa persona que está en esa condición: necesitas un cambio, necesitas a Cristo. Por eso el Señor dijo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es más, para decir no, debemos tener a Cristo en nuestro corazón, porque algunos, para decirle no a un habitante de calle, cometen el error de menospreciarlo y de insultarlo. Para decirle no a una persona de condición económica, social más baja, lo menosprecian. La Biblia dice que Dios aborrece los ojos altivos, y algunos cristianos, sí, es verdad, está así por su decisión, pero no necesita el ademán. Y lo peor, en medio de la congregación, algunos se comportan así con sus hermanos. Cuando el libro de Santiago nos enseña que si entra un hermano rico y muy bien vestido, le recibamos con un abrazo y con el amor de Cristo. Pero que si llega alguien andrajoso y de pronto mal trajeado, mal oliente, también lo recibamos con el amor de Cristo, porque la misión de Cristo es cambiar. Tal vez al rico
no necesita cambiarle la ropa y el perfume, pero sí el corazón. Tal vez al andrajoso necesita cambiarle su baja estima, su dolor, su tristeza, y su condición va a cambiar, va a vestir mejor. Pero muchos de labios le honran, pero su corazón está lejos de Cristo. Muchos de palabras dicen yo conozco a Cristo, o sea, evangelizan, predican, hablan, pero con sus acciones lo niegan. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo resolvemos el conflicto? Porque siempre va a haber conflictos, ¿no? De pareja, con hermanos en la iglesia, fuera. ¿Cómo lo resolvemos? Y no que no fallemos, es de humanos pecar, pero es de hijos de Dios arrepentirse. El humano peca y no se quiere arrepentir. El hijo de Dios peca y se humilla, siente dolor. Por eso no podemos ser religiosos, porque estamos hablando de justificación. Es más, la Biblia dice que cada quien mire a su hermano como si fuera superior, pero algunos miran como superior a los demás. Por eso dentro de la iglesia pasa algo que es increíble. Por eso en una cárcel muchas personas se convierten a Cristo. En una cárcel lo primero que encuentra una persona cuando entra es un aviso grande y dice: aquí entra el hombre o la mujer, no el delito. O sea, aquí somos todos iguales. En la iglesia debe haber un aviso igual. Aquí entra el hombre o la mujer, su dinero, su posesión o sus pecados no importan. Aquí todos somos iguales. Aquí no vale los máster del pastor. La misma Biblia dice que ustedes deben evaluarme a mí en Hebreos 7 por la fe. Y en el 7 y en el 13, por la fe. Y si me hallan fiel, pueden imitar, o sea, escucharme. Cualidad veriana, Hebreos 17:10. Al apóstol Pablo lo examinaron en su predicación. No le dijeron: muéstranos el cartón que te dio el Señor Jesucristo o los apóstoles, el diploma. Ahora, no confundir cualidad veriana con revisarle la vida a los hermanos. No tiene nada que ver. Ahora, al apóstol Pablo lo revisaron solamente una vez, no todas las veces. Venga a ver, lo revisamos, venga a ver, lo revisamos, venga, lo volvemos a revisar. No, fue solamente una vez. ¿Por qué? Porque el que da testimonio al espíritu de las personas es ¿quién? 1 Corintios 2. El Espíritu de Dios da testimonio de lo que Dios le permitió a los hombres. Y si le permitió al apóstol ser apóstol de Jesucristo, el Espíritu Santo que estaba en la iglesia sabía que el apóstol Pablo era un apóstol verdadero. ¿Me estoy haciendo entender? Abrí ese paréntesis para pensar y me tomé de ejemplo, porque todos somos iguales. Acá no importa la teología que yo sepa, yo necesito a Cristo para ser salvo. Aquí no importa los máster o diplomados que yo tenga, yo necesito a Cristo para ser salvo. Lo mismo que ustedes. Y lo que estoy tratando de decir con el ejemplo que daba es que cuando ustedes, hermanos, llegan a una congregación bíblica de Dios, todos son iguales. No importa su profesión, no importa su cuenta bancaria, no importa su chequera, sus tarjetas, no importa su ignorancia, no importa su analfabetismo. El Salmo 119 en el versículo 130 dice que en la exposición de la palabra de Dios, aunque no he leído la Biblia, les he expuesto la palabra en muchos versículos. Entienden los simples, y los simples no son los que son pobres o los que no tienen cartón, también son los que puedan tener una profesión y un diploma, que por ello debemos respetarles en su profesión, ¿cierto? Pero en las cosas de Dios
son igual, deben ser simples, o sea, humildes. Somos iguales, todos necesitamos a Cristo. Y estábamos hablando de, dicen conocer a Dios y de justificación, pero con sus acciones lo niegan. Aquí entramos hombres y mujeres pecadores que necesitamos la salvación por la sangre de Cristo. Y si ya la obtuvimos y ya nacimos de nuevo, necesitamos entender la justificación, que es lo que hoy he hablado. Entender que Dios nos justificó. Porque, hermano, robar es robar con revólver o cuchillo en mano. El que roba, robó y es pecado y necesita arrepentirse. Pero el que robó de cuello blanco, con corbata o con diploma de profesional y se aprovechó de los ignorantes, también robó y también necesita arrepentirse. Es de lo que estoy hablando. Por eso en la iglesia entramos todos con la necesidad de Cristo. No importa lo que seamos, no importa la raza, no importa la etnia, no importa el color, no importa absolutamente nada. La Biblia dice, por cuanto todos, incluyendo al pastor, pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y aún siendo pecadores, Cristo murió por ellos. Por eso debemos entenderlo. ¿Y a qué quiero llegar con esto que he estado diciendo? Quiero llegar a pasar por que entendamos la justificación. Que Dios nos justifica luego de hacernos nacer de nuevo, pero nos quiere santificar. O sea, nos separó para Él, para que odiemos el pecado, para que aborrezcamos lo que nos separa de Cristo. Aquí hay varias parejas y aquí hay muchos padres y madres. Y yo les pregunto, ¿por qué no se quieren separar en medio de la crisis? ¿Por qué en medio de la crisis no se quieren separar? ¿Por qué en medio del mal comportamiento de sus hijos no los matan o los echan fuera? ¿Por qué? Porque creen que puede haber un cambio, ¿cierto? En la santificación Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. No nos echa, no nos expulsa, no nos mata, porque nos quiere santificar, quiere que lo amemos a Él. ¿Y por qué a nosotros si no nos importa pecar? ¿Por qué no nos duele? ¿Por qué no nos duele? ¿Por qué no aborrecemos? ¿Por qué no odiamos espiritualmente? ¿Por qué no decimos, me estoy separando de Cristo? Esto va a generar un divorcio entre Cristo y mi persona. La esposa de Cristo es la iglesia, por quien Cristo murió. ¿Y por qué no aborrecemos el pecado? Pero a pesar de la crisis, muchos siguen viviendo con su pareja hiriente y pecaminosa y lo soportan así. Pero ¿por qué de Cristo sí se quieren separar? Espero estarme haciendo entender. O sea, no les importa pecar y creen que pueden seguir viviendo en pecado con Cristo. Lo mismo con sus hijos, los aman y hacen lo que hacen y les siguen tolerando lo que hacen. ¿Por qué? ¿Por qué no aborrecen eso y toman el evangelio y toman la relación con Cristo como que no puede ser una relación tóxica, como llaman hoy? Una relación tóxica con Cristo es que Cristo es santo, que Cristo es puro, que Cristo es sin pecado, que Cristo permanece fiel aunque yo soy infiel, que Cristo es bueno mientras que yo soy malo, que Cristo es justo mientras yo injusto. ¿Y por qué no hago por agradecer a Cristo? ¿Por qué no hago por amar a Cristo? Por eso Dios ama al dador alegre. Dios ama a quien es un sacrificio vivo y entrega su vida alegremente a Cristo.
Pero es que muchos manejan un libreto. Todo es por libreto. Me explico. Las películas, las series, las telenovelas tienen un libreto. Y así muchos funcionan bajo una actuación por su libreto. Hay que ir a la iglesia, hay que orar, hay que leer la Biblia, y es un libreto. No es porque nacieron de nuevo, porque el que nació de nuevo le nace desear a Cristo, le nace orar, le nace estudiar la palabra, le nace batallar contra su pecado y darse golpes de pecho o lo que sea que tenga que hacer, llorar, le nace. Pero muchos son un libreto. ¿Sabe en dónde se nota el libreto? En lo que acabamos de hablar. De labios le honran, pero su corazón está lejos de Cristo. Fue un libreto. Porque si realmente lo que dicen de labios está en su corazón, también se van a esforzar por llevarlo a cabo. Como decíamos hace un momento, no van a ser prepotentes ni van a tener ojos altivos. Saben que en la iglesia espiritual del Señor Jesucristo todos somos iguales, no importa el dinero, la raza, todo lo que ya dije, sino que necesitamos perdón. De que no importa si mi hermano está muy bien vestido y perfumado o está muy mal trajeado y un poco maloliente, también necesitan a Cristo los dos. Porque detrás de un perfume y una apariencia puede haber un gran pecador. Y ahí es donde tenemos que determinarlo. Por eso siempre decimos, hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Hay gente tan sana, tan enferma, ¿cierto? No, es tan sana. Se ven tan sanos leyendo el libro de Job, no les pasa nada. Lean el Salmo 73. Por poco se resbalan mis pies, viéndolos cómo progresan, viéndolos que hacen maldad y les va bien, y tú no les haces nada, Dios. Es gente tan sana, que están podridos con el cáncer del pecado en su interior. Son solo apariencia, solo máscaras. Personas con doble identidad. Personas, algunos fuera doble, otros tienen identidades múltiples, personalidades múltiples. En la iglesia son unos, en la casa son otros, en el trabajo son otros. ¿Cuándo vamos a aborrecer el pecado? ¿Cuándo vamos a batallar contra eso? Eso es santificación y es a lo que Dios nos quiere llevar. No que vamos a hacer sin pecado, porque el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Santificados es apartados para Él. Apartados, pequé. No, pero si yo soy de Dios, me toca ir a arreglarme. O sea, arrepentirme, a orar, a pedir perdón. Maltraté a un hermano, pero ¿y yo por qué lo maltrato? ¿Por qué actúo así? ¿Qué hay en mí? Odio, rencor, falta de perdón, resentimiento, envidia. ¿Qué hay? Pero no por un libreto. O sea, no es ni siquiera cogiendo la Biblia y diciendo, este es el libreto de Dios, vamos a actuar en él. Vamos a ser los mejores actores de Hollywood según la Biblia. Ustedes ven las películas de Jesús, las películas de la historia de la Biblia, y ay, tan bonitas, y hasta lo hacen llorar a uno, muy bien actuados, unos tremendos momentos de actuación. Y esas personas que hicieron esos papeles no son creyentes o creen en falsas doctrinas. Pero volviendo a la vida real, muchos de nosotros estamos actuando así, con un libreto, y creemos que la Biblia es un libreto. Me lo aprendo y actúo, pero nuestro corazón está lejos de Cristo. Decimos, pero con nuestras acciones lo negamos. Por eso, con nuestro equipo de discipulado y ministerial, enfáticamente estoy trabajando en que les nazca hacer un devocional de estudio bíblico, de oración bíblico, y lo reporten para ayudar. Porque cuando ustedes ven en la Biblia, los discípulos reportaban a Jesús. ¿Para qué?
Jesús los calificaba para destruirlos. Se salva, se pierde, se salva, se pierde. No, para ayudarlos. Y para ayudarlos no solo desde el conocimiento o del entendimiento de quién es Jesús. ¿En qué crees? ¿En quién crees? Ya pasamos por ahí. ¿Crees en Jesús desde lo humanístico? Segunda Corintios 11. ¿En un Jesús que no es Jesús? ¿En un espíritu que no es el Espíritu Santo? ¿En un evangelio que no es el evangelio? ¿En quién crees? ¿En qué crees? ¿O estás creyendo en el Hijo de Dios? Te nace. Te nace. ¿O estás viviendo un libreto? Porque si estás viviendo un libreto, estás actuando. Dices conocer a Dios, pero tus obras lo terminarán negando. ¿Sabe qué dice Gálatas 5? Las obras de la carne manifiestas son. O sea, así tú no quieras, vas a terminar actuando con tu carne, porque es un libreto. Porque no amas con amor nacido de Dios, sino amas con un libreto. Tengo que amar a mi esposo, tengo que amar a mi esposa, tengo que amar a mis hijos, tengo que amar a los hermanos de la iglesia, tengo que esto, pero en cualquier momento va a salir tu carne, las obras de tu carne. Amas más el dinero y por dinero humillas tu familia, por dinero humillas los hermanos de tu iglesia. Va a salir las obras de tu carne. Gálatas 5. Las obras de la carne manifiestas son: te crees más, te crees superior, y entonces vas a mirar por encima del hombro, vas a humillar, vas a ofender. Si las obras de tu carne salen por encima del libreto que estás actuando, vas a odiar, vas a tener envidia, vas a tener rencor sin control, y eso siempre va a salir de ti. Por eso debemos trabajar en el nuevo nacimiento, para no ser, hablábamos de que el primer grupo que Jesús nombró en Juan 8 eran hijos del diablo, ¿cierto? El nacido de nuevo, ¿cómo es llamado? Hijo de Dios. Justificación, santificación. Pero hay un tercer grupo que nombra la Biblia, y son hijos de desobediencia. ¿Ven? No son hijos del diablo y desobedientes, porque usted dirá, no, los hijos de desobediencia son hijos del diablo. No, hijos del diablo, las obras de su padre el diablo quieren hacer. Los hijos de desobediencia no son hijos del diablo desobedientes, sino son hijos de Dios. O sea, al que Dios está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia, para que nazca de nuevo. O el que nació de nuevo pero no quiere obedecer, o obedece, como dijimos ahorita, como un libreto. Obedece por circunstancias, o para dar más claridad. Muchos hijos de desobediencia obedecen un ratico porque se les va a acabar el hogar, porque les vino un terrible diagnóstico de salud. Son esos que solamente buscan el favor y no a Dios. Los que buscan el agua y no la fuente, quedará siempre el agua. Los que siempre están buscando a Dios por una necesidad, porque el hijo le cayó en las drogas. Y qué terrible, porque todas esas circunstancias casi siempre le llega más fuerte a los hijos de desobediencia. Porque cuando hablamos de hijos de desobediencia, hablamos de lo que no hacen lo que Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo para que hicieran. Por ejemplo, Dios dispuso a alguien para que fuera pastor y no quiere entregar su vida al pastorado, pues venga, eso es desobediencia. Dios llamó hijos de Dios para que tuviéramos relación con Él, oráramos, leyéramos la Biblia, pero como no les gusta orar y leer la Biblia por convicción, porque le nace, entonces el Señor dice, lo hacen por libreto, van a la iglesia por libreto, son cristianos por libreto. Yo les voy a enseñar a orar. Tenga su tribulación, tenga su disciplina, su prueba, su necesidad, cualquiera que sea, y ahí sí oramos. Ay, Señor, ayúdame, Señor, sácame de este lío, de este problema, Padre Santo. Ahí sí quieren consejería, quieren Biblia, quieren música cristiana. ¿Ven que Dios nos ayuda? Es que a veces no entendemos las ayudas de Dios, porque
somos autosuficientes. Y en la autosuficiencia es que Satanás dejó de ser un querubín y se convirtió en el diablo. Por autosuficiente, o sea, no necesito de Dios. Separados de mí, Juan 15, nada podéis hacer. La autosuficiencia nos lleva a independencia, libre albedrío. Soy independiente, yo decido si quiero o no quiero. Y créanme que Dios es padre aún del ateo. Como dijo Charles Spurgeon, algunos se proclaman ateos. ¿Y sabe qué dijo Charles Spurgeon basado en el libro de Santiago? Ni los demonios se atrevieron a tanto, porque dice Santiago que los demonios creen y tiemblan y son demonios y están condenados al infierno. Y los ateos son más tremendos, porque dicen no creo en Dios. Y lo peor es que haya muchos hijos de Dios, hijos de desobediencia, que se les parte una uña. Ay, Dios no existe. ¿Por qué? Perdón la exageración, pero es que por tonterías muchos están dudando de la fe. Por tonterías muchos están dudando si la Biblia es la palabra de Dios o fue manipulada por los Anunnakis, por los Nefilim. Por favor, estudien. ¿Quiere saber eso? Deje de hablar lo que no sabe, deje de hablar lo que no entiende y póngase a investigar desde las raíces. Váyase hasta el Génesis en la Biblia y empiece a buscar la historia. Hoy Google es una maravilla. Y alinee todas las escrituras, no lo que le dice su malvado y necio corazón, sino alinea lo que dice la palabra de Dios y crea lo que Dios le pueda mostrar. Y tal vez su vida va a cambiar y va a obtener lo que siempre ha querido, la paz en su corazón. Porque es que algunos quieren que todo mundo a su alrededor cambie. La autosuficiencia y la independencia también genera delirio de persecución, ¿cierto? Porque soy tan importante que todos me odian, soy tan importante que todos están contra mí, soy tan importante, ¿sí? Y cuando lea la Biblia se va a dar cuenta que el Señor Jesús dijo que aún haciendo lo que tenemos que hacer, somos una partida de inútiles. Y no fue un insulto de Dios, sino dijo el Señor que haciendo lo que como humanos debemos hacer, somos inútiles. Porque realmente la única utilidad para el ser humano proviene de Dios. Él es el que podía hacer todas las cosas posibles. Si Dios fuera un mercenario, esta misma mañana diría: como no quieren escuchar mi palabra y su necio corazón está endurecido, entonces pum, 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 pum y pum, muertos. Tal fuera ese tipo de Dios, así lo haría. Pero mire que tenemos un Dios de amor, un Dios de oportunidades, un Dios que todo. ¿Por qué está esta mañana usted aquí? ¿Por qué está oyendo esta predicación? ¿Y por qué el Espíritu Santo lo está queriendo convencer? Porque Dios no ama, porque Dios es un Dios de oportunidad. Dios amó al mundo a través de su Hijo Jesús, y si usted cree, será salvo y Cristo lo amará junto a su Hijo. Ese es el asunto que nosotros tenemos que empezar a mirar desde la santificación. ¿Quién soy yo como cristiano? ¿Vamos a vivir un libreto? Les voy a dar un ejemplo bíblico de libretos. Judas, apóstol de Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan? Judas tuvo el mejor maestro. Dice Juan 1:1 que el verbo era con Dios. El verbo es una persona, el verbo es el Señor Jesucristo. Lo dice Apocalipsis 19, palabra de Dios, Jesucristo mismo. Dice que el verbo era con Dios y era Dios. ¿Ah? ¿Ustedes se imaginan? El que creó el mundo, el que hizo todas las cosas, de maestro. Y Judas siempre manejó un libreto. Soy apóstol, camino con los apóstoles, aguanto hambre con los apóstoles, voy, recibo las ofrendas y me las robo, dice Juan 12, ¿cierto? Y hacía de todo, pero era un libreto, porque en su corazón realmente no creía en Jesús, porque
en su corazón él esperaba un guerrero contra el imperio romano. Y cuando Jesús dijo que no era un guerrero, que su reino no era de este mundo, Satanás entró en él y lo vendió. ¿Vieron? Un cristiano con libreto. Todo el tiempo tuvo un libreto de apóstol. Estoy hablando de un cristiano, porque si habláramos de Juan 8 y las repercusiones del Señor Jesús, y los líderes, los sacerdotes y profetas de la antigüedad también eran un libreto. Lean Mateo 23. Ensanchaban sus filacterías, vivían muy bien vestidos, muy elocuentes. También vivieron un libreto. Tenían la Biblia y el libro de la ley, del Números y Levíticos como un libreto. Era un libreto. Hay que vestir así, hay que salir ante el pueblo así. Ahí está. Por eso el Señor Jesús les dijo: vosotros parecéis una tumba. Por fuera, muy hermosos, llenos de flores hermosas, y por dentro, putrefactos, podridos, muertos. A eso huelen. Eso les dijo el Señor. Y así habemos muchos. Si no pretendemos aceptar lo que Cristo nos llama a hacer. Por fuera, muy linda la señorita, muy hermosa la señora, muy varonil el caballero. Qué papá tan tremendo ese señor. Pero por dentro, putrefactos, llenos de pecado, oliendo a podrido. Y lo que el Señor quiere cambiar es eso. Porque los hijos del diablo son hijos del diablo, pero Dios quiere que sus hijos de desobediencia dejen de ser desobedientes, santifiquen sus vidas, y en medio de la santificación de sus vidas no vivan un libreto, sino vivan porque les nace Cristo, porque les nace una relación con Cristo, porque no les da pena tirarse de rodillas, o así le duelan esas rodillas de la artritis, pone una almohada, pone lo que sea y se arrodilla a decirle al Señor: cuánto te necesito. Antes de querer tener nombre, porque yo cumplo la gran comisión, yo evangelizo, yo predico, yo hago. Primero cambia tú. Primero sé el ejemplo. Primero que se vea. Que se vea. Que no solo de labios le honras, sino que tu corazón es natural. Por naturaleza amas, por naturaleza perdonas, por naturaleza pasas por alto lo que te hicieron y oras. Por naturaleza bendices a tus enemigos, por naturaleza amas a quien te maldice, por naturaleza odias el pecado, aborreces el separarte de Cristo, porque no puedes vivir sin Cristo. No puede ser que en una pelea de pareja él se vaya con los amigotes para el bar y ella se vaya para donde la mamá, las primas, hermanas, tías, amigas, a tomar tinto, fumar cigarrillo tal vez, y hablar de la carne, a murmurar, a chismear de su propio hogar, de su propio marido, y él a beber, a emborracharse. No, tienen que aborrecer el pecado que los está haciendo pelear, porque por algo pelearon: por adulterio, por fornicación, por orgullo, por odio, por amor al dinero. Eso es lo que tienen que odiar. Eso es lo que está separando su hogar. Y tienen es que amar a Jesús, porque cordón de tres dobleces no se rompe. Cristo está en medio del varón y la mujer para sostener un hogar. Eso es lo que tienen que odiar. Los amigotes que te invitan al bar, las amigotas que te invitan al chisme y a la murmuración, con maquillaje de cristianas. Sí, hermana, es que no, hermana, es que hermana. Sí, y están chismeando y no se dan cuenta. Cuando tú hablas con Cristo, no hay chisme, no hay murmuración en la oración. Y Cristo va a decir lo que es perfectamente correcto para ti
y para los tuyos. Por eso es importantísimo que nosotros podamos saber y entender que tenemos que evidenciar que esto no es solamente de palabras, sino que tenemos que evidenciar nuestro nacer de nuevo. Y como ya habíamos citado la segunda carta a los Corintios capítulo 3 en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate. Por eso te decía, ¿estás en la fe cuando te vas para el bar por el problema? Imagínate que algunos dicen, no, las ventas han estado malas, los negocios han estado malos, estoy colgado, leo a fulano, leo a sutano, el proveedor de no sé qué, no sé qué voy a hacer. Pero está en el bar gastándose 200, 300, 400, 500, y eso sí no es pérdida. Eso sí no se está perdiendo. Las señoras que pelean con el mal, pero es que tú no haces el mercado, pero es que tú no provees, pero es que mira que hace falta. Y conozco hermanas en Cristo que con las neveras llenas, el día que van a hacer aseo, sacan yogures vencidos, carnes dañadas. Qué despropósito, cuando en la misma iglesia hay otros hermanitos que ni un yogur tienen en la nevera para darle a un niñito de 3 años, pero ellas con la nevera llena, carne dañada, yogures vencidos y un montón de cosas vencidas, pero le pelean al marido. Es que no tengo que ponerme, mi amor. Dígalo claro. No tengo que estrenar y quiero estrenar, porque les abren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30. Se podía cambiar de zapatos todos los días de un mes. Se podría cambiar de vestido todos los días del mes. Y no tengo que poner, mi amor. Y esas son las pataletas con el esposo, ¿cierto? El esposo pelea porque llegó muy cara la luz, se demoran mucho en la ducha, dejan la estufa prendida. ¿Por qué estos recibos tan caros? 300,000 pesos de luz, es un despropósito. Pero si se encuentra con los amigotes que quieren whisky, 300, 500, 1,000,000, y no le importa, no le duele el bolsillo. Los hermanos que queremos santificarnos en el Señor, queremos servir, queremos la eminencia, queremos predicar, pero no entregan un devocional, no se conectan con el pastor de la iglesia local, la iglesia universal en el mundo entero. Bendito sea Dios, hay YouTube, hay internet, pueden estudiar y crecer como hermanos. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que para esta iglesia local es como para una familia. En una familia mamá provee, papá provee, hijos proveen. Para esta familia todos proveemos, todos, y tenemos que esforzarnos y tenemos que cumplir con los mandatos bíblicos para una iglesia local. Y si no, luego no pueden exigir que porque estudiaron en el seminario de Westminster tienen que venir y yo les tengo que permitir ser pastores. No, somos una familia en donde como familia crecemos juntos todos. Voy a compartirles ya mañana, estaba esperando la clase de hoy, el PDF de mi hermano Julián. Y lo digo después de haber orado por el corazón de mi hermano Julián. Que el Señor guarde el corazón de mi hermano Julián para que no se hinche, para que no se envanezca, para que no se enaltezca, hermano Julián. Pero tengo que decir, les voy a enviar el PDF para que vean una persona que quiere, que ama, que odia el pecado y que se compromete a querer hacerlo. Hay otros que también lo están haciendo, solo que mi hermano Julián es un pico alto. Después de tanto orar y pedirle al Señor que envíe obreros a su mies, ¿cómo me entré? Es más, y ese PDF de la oración no es el único. Ya hice un PDF de la palabra, de cómo estudiar la palabra, y su devocional va completo. Estoy estudiando este libro, lo concatené con este. Pastor, no sé si está bien esta es mi explicación de esto. Además de eso, estoy acompañando al hermano fulano de tal, lo llamo, le escribo y estoy desarrollando con él el PDF de madurez y servicio en las manos del maestro, porque yo los envié, para toda la iglesia está.
porque en ese PDF hay normas bíblicas de comportamiento y herramientas bíblicas para hacer hábitos de oración, de lectura bíblica. Y no podemos presentarnos a servir diciendo, ahí vamos. Sí, yo entiendo que es un proceso, pero también entiendo que Dios nos hace esforzados y valientes. ¿No dice Josué 1, a muchos les gusta? Y los ponen hasta en la casa. Josué 1:9, y sé esforzado y valiente. Lean el 8. Meditando de día y de noche en el libro de la ley, en la palabra de Dios. Para eso es que hay que ser esforzados y valientes, porque hay que ser esforzado, no crean, no es fácil, yo lo entiendo. Uno va a orar, muchos dicen, tengo insomnio, le tengo la solución. Saque la Biblia, siéntese en la cama y empiece a leerla y verá que se queda dormido. Y muchos dicen, voy a leer la Biblia, 5 minutos se demora una persona leyendo un capítulo, abre la Biblia, tenía insomnio, leyó la mitad del capítulo, no lo termina y está. Porque tiene que ver con lo que somos como seres humanos. Hay que madrugar a las 4, a las 5, a las 3, ¿cierto? Muchos se acuestan a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, teniendo que madrugar a las 4, a las 5, y no hay lío. Lavan la ropa, el Señor hace los planos para el otro día, todo lo que haya que hacer, preparan todo. Pero digámosle, venga, hacemos el devocional. Pero lo que sostiene al hombre, Dios, devocional, es hablar con Dios. Vamos a orar y le vamos a hablar. Vamos a leer la Biblia y vamos a escuchar lo que Dios habla. Pero se sientan al devocional a las 8 de la noche. El que se acuesta a las 11, 12, 1, que teniéndose que levantar a las 5, sentado en la sala de su casa en el devocional está. Amor, los chicos se la pasan todo el día metidos en el celular. TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube y yo que sé, todas esas aplicaciones nuevas, pero no le dan nunca un like a lo que como iglesia local estamos construyendo. Nunca comparten ni videos largos, ni pequeños, ni de ninguna manera. Y todo el día están en internet. Es más, yo creo que ni miran secuencias cristianas. Y así, contra eso es contra lo que tenemos que combatir, queridos hermanos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y la fe está en nosotros, probándonos a nosotros mismos, como dice 2 Corintios 13:5, para saber si Jesucristo está en nosotros o no. Miren, muchos no reciben, uno los ve, uno les envía de pronto los mensajes por WhatsApp, por Messenger, y los leen por allá a los 15 días. Yo también a veces me envían un WhatsApp hoy y me demoro de pronto 2. Yo creo que yo no me demoro 3 días. Muy rara vez. Trato de mirarlos en el momento, porque no es un libreto. Amo lo que hago para Dios. Les amo a ustedes. Ustedes, saco mi tiempo. Me acuerdo de algunos de ustedes y mire, hermano, a veces estoy, no, espere, me acordé de mi hermano ahora. Busco el lugar, sea un baño, sea lo que sea, y voy y oro. Señor, me has traído a la mente a fulano, a sutano. Ayúdalo, Señor. No sé qué está viviendo, no sé qué está pasando, pero me lo trajiste al corazón, Señor. Pero algunos, sus negocios, ¿no? Por WhatsApp, entran al WhatsApp. Uy, espera que tal cliente, este es bueno. Uy, el otro cliente, venga a ver qué. Y le responden, chun, y chun, y tan, y chun. Pero mensajitos de WhatsApp en el que le estamos enviando palabra de vida, ahí lo dejan a uno en visto. ¿Saben qué es lo que estoy tratando de construir? Estoy tratando de construir la idea de amamos a Dios, amamos su palabra, amamos su verdad, odiamos el pecado, la carne que nos destruye. Hermano, es que no es solamente esto, tampoco es un libreto de, es que Dios es un Dios, ¿cómo se dice? Arbitrario, y nos está mandando y nos está gobernando. Hermano, la carne nos destruye. Esas cosas terminan destruyéndonos tarde o temprano. El amor al dinero es la raíz de todos los males.
El odio es como matar. La envidia es como envidiar al mismo Dios. Imagínese qué siente un padre cuando ve sus dos hijos peleando por un juguete pequeños. Ay, están muy chinos, berriondos. Pero si no los corrige ahí, cuando están grandes pelean por la herencia, mano. Entiéndanlo. Entiendan que todo es educación. Luego van a pelear por la herencia, por el carro, por yo no sé qué cuántas cosas. ¿Por qué no los corriges de pequeñitos? Porque muchos creen que el amor de Dios es un amor alcahueta, que el amor de Dios es permisivo, que el amor de Dios lo tolera, y no es así. Y si no, porque Judas terminó muerto, y si no, porque Saúl terminó destituido, y si no, porque Sansón vivió toda su vida sin ojos, preso y vuelto nada, le dio la oportunidad al final. Lo mismo acá. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios no es un Dios alcahueta, porque Dios nos corrige para la salvación. ¿Por qué Job vivió lo que vivió? Yo no entiendo cuando los papitos son alcahuetes de sus hijos, ¿en qué piensan? Cuando esos hijos estén adultos, destruidos por las drogas, por una enfermedad venérea, por lo que sea que los destruyó, ¿quién es también el que va a sufrir? Ese que alcahueteó de ver a sus hijos. Y mire, cuando un padre muere, a los hijos se les dice huérfano de papá. Cuando una madre muere, a sus hijos se les dice huérfanos de mamá. Pero cuando un hijo muere, no hay palabra en el mundo para nombrar, no hay. Búsquenla, no hay. Pero hay papás que no entienden que la alcahuetería pueden llegar a tener que ver a su hijo o su hija entre un ataúd con el dolor de su corazón por no escuchar a Dios y ser alcahueta en la carne, en las cosas de la carne. Pero eso también tiene una viceversa. Hay papás que ven el don de los chicos para cantar, para estudiar la Biblia, son entendidos para un instrumento, pero ahí sí no quieren pagarle el instituto musical, ahí sí no quieren pagarle las clases, el instituto bíblico, ahí sí no, es que eso vale mucho, pastor. Algunos hablan de servicio y tienen la Biblia todavía tienen la Biblia del día que se convirtieron, como Biblia primaria. Yo también tengo mi Biblia con la que me convertí, pero esa es una como de 10 Biblias que tengo. Lo que me quiero decir es que muchos, uy, no, ¿cómo le voy a meter 200, 300, 500 a una Biblia de estudio, a un programa por internet? Eso vale mucho. Espere, a ver, todo gratis, ¿no? Play Store, a ver, ¿qué hay gratis? Y si está bien lo gratis, bien. Y no porque la palabra valga, sino porque los costos de impresiones, de envíos, de todo lo que vale una plataforma, eso es lo que nos están cobrando. No nos están cobrando la palabra de Dios. O bueno, ¿no quieres tener una Biblia de estudio? Por lo menos tenga una Biblia decente. Pero no, eso sí, zapaticos. Y los que son marqueros, peor. Tiene que ser, ¿cierto? ¿Y por qué la Biblia no? Algunos ni siquiera toman apuntes y parece que fuera en el rollo de papel higiénico. Ni siquiera una agenda. Pero eso sí, si van a entrar a un trabajo en la oficina, la tremenda agenda, la más cara, la mejor, debajo del brazo y tal, la vaina. Pluma, ni siquiera esfero. En donde está nuestro tesoro, dice la Biblia, ahí está nuestro corazón. ¿Estamos diciendo que esas otras cosas son malas? No, si Dios te dio para tener el mejor vehículo, la mejor moto, la mejor casa, el mejor carro, téngalo, pero también tenga lo mejor para Dios. Y enséñele a sus hijos a valorar lo que no tiene precio, porque resulta que el carro tiene precio, el celular tiene precio, la ropa tiene precio, todo tiene precio, pero ¿y la decencia tiene precio? ¿La salvación tiene precio humano? No, el precio fue la sangre de Cristo. ¿La amistad tiene precio? ¿La honestidad? ¿La sinceridad? ¿La lealtad? ¿Cómo compras que tus hijos no caigan en drogas, en alcoholismo? ¿Cómo? Eso no tiene precio. No hay con qué comprar eso, no hay cómo.
Solo en Cristo se puede hacer. Y por eso hablábamos de examinarnos a nosotros mismos y no ser alcahuetas de nuestros hijos. Cuando nosotros somos nacidos por Dios, y en esto voy a concluir hoy, quiero invitarlos a que miremos San Juan, capítulo 1. Tenemos que tener de todo lo que he hablado hoy evidencias. Y como estamos hablando de evidencias físicas, yo les voy a mostrar evidencias bíblicas de que lo que le estuve diciendo, además de que le aporté muchísimos versículos que usted anotó y va a poder estudiar en su casa, podemos mirar unas evidencias muy bonitas. Amén. Nosotros somos nacidos por Dios. Amén. Y es lo que vamos a mirar. ¿Por qué estamos aquí? En eso empezamos. Porque el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo nos trajo. Porque nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Algunos están en la posición, perdón, suena duro, pero es así, de hijos del diablo. Porque Jesús llamó hijos del diablo a todo aquel que no obedecía su palabra, que está en la carne y que está en el mundo. Los que están muertos en sus delitos y pecados. Todos estuvimos ahí un día, porque queríamos hacer las obras de ese padre, de la carne. Porque es homicida desde el principio, ¿sí? Pero también otros ya están en la posición de hijos de Dios. Pero estando en la posición de hijos de Dios, hay que hacernos la pregunta, como acabamos de leer en 1 Corintios 13. Evaluarnos a nosotros mismos. ¿Somos hijos de obediencia o de desobediencia? Es lo que debemos evaluar. Y para eso vamos a leer como conclusión de todo lo dicho, Juan, hermanitos que están en vivo, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios aquí: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Y aquí vamos a mirar entonces, todos esos que le recibieron y creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Porque creer no es como en 2 Corintios, creer de este pasaje no es como en 2 Corintios 11. No es creer falsamente. Ahí dicen, creen en un Jesús que no es Jesús, en un espíritu que no es el espíritu, en un evangelio que no es el evangelio. La palabra griega que se usó ahí fue creer falsamente, ¿ok? Aquí nos está hablando, esta palabra que se traduce aquí como creer, es creer verdaderamente. Porque uno puede creer a la mentira. Es más, muchos voluntariamente creen a la mentira, ¿cierto? Cuando usted guarda una mentira, cuando usted se hace cómplice de alguien, está creyendo en que es bueno hacer eso. Algunos hablan de mentiras blancas, piadosas. Por eso dentro de la magia y la hechicería hay personas que hablan de magia blanca y dicen que la magia blanca es buena, que es para hacer bien. La palabra, eso es creer en una mentira, desde el griego. Porque creer en una verdad, ustedes ya saben que solo hay una verdad: Jesucristo, Hijo de Dios. Y el que cree en Jesucristo como Hijo de Dios sabe que Dios no permite ni la hechicería, ni el agüero, ni el sortilegio. Para eso, aunque sea una realidad para los humanos, porque sí funciona, aunque sea una realidad para los humanos, es mentira para los hijos de Dios. Voy a dar
un concepto para que entienda un poco más esto. Cuando una persona va al médico y el médico le manda exámenes de laboratorio, diagnósticos de cualquier tipo, al tomar sus exámenes sale un diagnóstico, ¿cierto? Y el médico dice, está enfermo de tal cosa, está enfermo de tal otra cosa, y le manda un tratamiento. Esos exámenes diagnósticos dentro del idioma bíblico, de las traducciones como se usaron las palabras, porque es que esto no es en un idioma bíblico en que yo discierno que la Biblia está diciendo esto, no, usted siempre va a encontrar un trasfondo. Los hebraísmos tienen positivos y negativos, y el griego, como era un idioma muy de contemporáneo, también tiene positivos y negativos, pero tienen unas variantes. Y esas varianticas nos hacen saber que la misma palabra se usó para positivo o se usó para negativo. En el caso de dar un poquito más de luz, es que cuando esos exámenes nos salen con un diagnóstico malo, eso es una realidad, ¿ok? ¿Es real o no es real? Bueno, no se lo está inventando el médico, hermano. Para eso avanzó la ciencia y está diciendo que hay una realidad, que usted tiene X enfermedad. Pero el ejemplo que quiero dar es que aquí el griego que se usó es un creer positivo, y ese creer positivo refiere a Cristo, no positivo de positivismo, sino de la palabra de un creer correcto, no de un creer incorrecto, como ya lo tratamos, un creer humanístico intelectual no, sino un creer según las escrituras sí. Cuando los exámenes, la realidad es que salen mal, nosotros tenemos, esa es una realidad, pero nosotros tenemos una verdad: Jesucristo. Y la verdad de Jesucristo dice que para que el que cree, todo le puede ser posible, que Él es sanador de los enfermos, que Él es Señor de señores, ¿ve? Entonces esa verdad supera la realidad, porque este es el énfasis de la verdad bíblica: fe. Ahora, ya depende de si Dios quiere, como el propio Jesús dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Como Pablo dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Dios decidirá, pero la verdad es que si Él quiere, puede sanarnos. ¿Recuerdan al ciego, a Bartimeo? Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y el Señor qué le dijo? Sí quiero. Esa fue la respuesta: sí quiero. Toda realidad, la economía, todo lo que pueda vivir una persona puede ser superado o superada por la verdad escritural. Y la verdad escritural es una persona, es Cristo Jesús. Él es la verdad, Él es el camino y la vida. El querer humanístico dice, como la canción: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tú lo puedes forjar, dedícate, esfuérzate. Pues muchos se han dedicado y se han esforzado y no han podido. Es más, otros no han hecho nada y están llenos de salud y llenos de dinero. Por eso el camino es Jesucristo. Él nos llevará a la vida, a una vida de abundancia. Por eso nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Y como estábamos diciendo que esta era la conclusión, vamos a hacerle un análisis a esos dos versículos. Y vamos a devolvernos, porque leímos el 12, ¿cierto? Vamos a leer desde el 10. Vamos a leer el contexto. Mire lo que dice el contexto de esta verdad tan hermosa, de que todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque fueron estos engendrados de sangre y no de voluntad de carne, o sea, nacidos de Dios. Era lo que el Señor le decía a Nicodemo, no que volviera al vientre de su madre, sino que iba a ser engendrado del Espíritu. ¿Qué es ser engendrado del Espíritu? Que el Espíritu entró. ¿Cómo engendró Dios a María? El Espíritu entró. Y ahí se engendró lo que el Dios Trino
determinó como el Hijo. Por eso los unicitarios se confunden. Dicen, no, es el mismo Padre. Sí, en el momento de engendrar, sí. Era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí. Pero ahí lo que quedó fue la persona del Hijo, como hombre. Tan bonito. El 10 dice, el mundo estaba y el mundo, perdón, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Despacitico. En el mundo estaba, está refiriéndose a quién, al Señor Jesucristo. Miren, porque esto es una paradoja. En el mundo estaba, claro, Juan estaba hablando de que el Hijo había nacido, era Dios, era la verdad, el camino y la vida, pero ese Hijo estaba en el mundo. El Hijo está en el mundo. Pero termina hablando cuánto le reveló Dios al apóstol, cuánto entendió lo que nosotros necesitamos entender hoy, como conclusión de lo que hemos hablado. Y el mundo por él fue hecho. Espera un momento, ¿Cristo está entre nosotros? ¿Nos llama cuerpo de Cristo a nosotros? ¿Nos santifica, nos separa, nos aparta? ¿Por qué quiere Cristo santidad de nosotros? ¿Por qué quiere que cambiemos esa vana manera de vivir, esa manera carnal de vivir? Porque Él está. ¿Recuerdan que Él dijo que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo con nosotros? Él está a través de su Espíritu Santo primero, desde lo divino. Esa es su esencia divina. Sigue siendo 100% Dios y sigue 100% hombre. Mire, nosotros. Es una tipología. Porque aunque nosotros pecamos, Él, nacido de nuevo, ya no lo mira como pecador, lo mira como hijo de Dios. Y si hijo, coheredero con Cristo. Ese mismo hombre que estaba en el mundo, hizo el mundo, está diciendo Juan. Hermanos, créanle a Jesucristo. Al creer bíblico, es don de Dios. El que está contigo, conmigo, con la iglesia, está aquí, y el que le crea, Él le hará galardonador de los que le buscan. ¿Tú le buscas en espíritu, en verdad? Él está con nosotros y en nosotros. Y Él fue el que hizo el mundo. Así que si Él hizo el mundo, Él no puede hacer un órgano nuevo. Eso se llama un milagro creativo. Él no puede hacer caminar, Él no puede hacer ver, tanto al paralítico espiritual, al ciego espiritual, como al físico. Si Él creó el mundo, porque es que el mundo no solo es espiritual, hay un ente espiritual, los cielos para los ángeles espirituales, y en nosotros espíritu a su imagen y semejanza, para que podamos tener el Espíritu de Dios con nosotros. ¿Ven todo lo espiritual? Pero también nos hizo físicos, como hizo el sol, la luna, las estrellas, los mares, los animales y todo lo que en la tierra hay, ¿cierto? Él es el creador del mundo. ¿Y será que tiene poder para volver a crear? Por eso, si Él quiere sanarnos, lo puede hacer. Pero debemos ser aprobados por Dios. Ya por eso leímos, nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para ser aprobados por Dios. Porque una persona, ¿para qué quiere salud? Para vivir la vida carnal. Por eso hablé de todo lo que hablé. Para vivir el pecado de este mundo. Una persona, ¿para qué quiere dinero? Para invertir en vanidad, para perder el propósito. Oiga, vanidad no es solamente porque se vista, no, eso es permitido. Porque coma, no, eso es permitido. Porque viaje, no, eso es permitido. La vanidad lleva avaricia, y la avaricia es idolatría. Cada vez quiere más y está idolatrando el dinero. ¿Y sabe por qué se vuelve avaro? Porque vámonos a viajar, vámonos al restaurante más caro, vámonos a comprar la ropa más cara. ¿Sabe por qué es avaricia? Porque Dios nos dio para compartir. Y solo pienso en mí, en yo estar bien. Bueno, mi familia, mis hijos y los demás. ¿No somos el cuerpo de Cristo todos? Por eso Efesios 2:19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, o sea, extraños, sino miembros todos de una misma familia. ¿La familia de quién? De Dios. Entonces,
sigue diciendo Juan, pero el mundo no le conoció. ¿Ven? Cuando el mundo, o sea, el carnal, el que no ha nacido de nuevo, el que está afuera, no le conoce. Por eso todas estas cosas son locura. ¿A qué nos vamos a venir aquí toda una mañana? Transportes, de pronto hasta, no sé, decir, no, pues ya para ir a cocinar, vamos al restaurante, no sé qué pueda pasar. Pero para el mundo esto es locura. Eso ya no necesitamos de eso. Nosotros ya salimos adelante, ya. ¿A qué hora se va a caer nuestro hogar? Hay hombres que ya se sienten seguros de sus mujeres. Hay mujeres que ya se sienten seguras de sus esposos. Hay parejas que ya se sienten seguras de sus hijos. Hay familias que se sienten seguras de su economía. Y el futuro es incierto. Porque en un día y en una hora se destruirá el mundo. En un solo año, un rico puede terminar pobre. En un solo año, un pobre, Dios puede levantarlo. Por eso las cosas no son dinero. Las cosas importantes son el evangelio de Jesucristo. Todas dependen de Él. Porque Él creó el mundo, o sea que Él puede hacer cualquier cambio, mi hermano. ¿Cierto? El que tenía la mente cerrada y no le salía ni una idea, Él puede cambiarlo. Y puede hacer que su idea para todo mundo sea tan pésima que nadie le cree. Pero como Dios la bendice, esa idea pésima de pararme a hacer unas empanaditas en la esquina, a vender unas arepitas no sé en dónde, terminan en una multinacional o terminan en el sustento de toda una familia. Porque Él es el creador del mundo, Él hace todos los cambios. Por eso continúa diciendo el 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ojo, porque muchos dicen a los suyos vino. Ahí no está diciendo eso. Está diciendo a lo suyo, o sea, a su misión, a su propósito, a lo del Padre que amó el mundo. Él no vino a los suyos, vino a lo suyo. Muchos dicen a los suyos vino. No, eso es un error. Y muchos lo dicen. Lea, no saque de contexto, no aumente ni quite. Ahí dice a lo suyo vino. Y los suyos, como Él vino hizo lo suyo, los suyos ¿qué? No le recibieron. Él vino y hizo lo de Él. Este versículo es importantísimo para entender que Él vino a hacer lo suyo, lo del Padre, no lo que tú quieres. Él vino a hacer lo suyo, no lo que tú deseas. Él vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer, no lo que tú le decretas hacer, no lo que tú le profetizas hacer. Él vino a hacer lo que Él, desde antes de la fundación del mundo y en su perfección de Dios sabía, haría. Por eso, ¿cuánto pecamos? Cuando de labios decimos conocerlo, pero nuestro corazón lo vive negando, porque queremos forzarlo a que haga nuestra voluntad. Que vayamos a Juan 6. Recuerden que estamos corroborando con la Biblia lo que ya dijimos en la exposición. Salmo 119, versículo 130. En la exposición de su palabra, entienden los simples. Ya expusimos su palabra y aquí estamos hablando. Porque recuerden que el versículo 12 decía: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿quiénes fueron los que le recibieron? Los que creyeron. Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque Él a lo suyo vino. Él no vino, Él dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces no vino a ser rey de este mundo. Los que no creyeron en eso, Judas, Barrabás y muchos otros, se separaron del Señor. ¿Vieron? Pero los que creyeron en eso, lo siguieron, a pesar de que los perseguían, a pesar de que los vituperaban, a pesar de que les tocó pagar un precio alto. Pedro le tocó abandonar hasta su familia por seguir a Jesús. Zaqueo, desde un árbol conoció a Jesús, fue conocido por Jesús, y entregó sus riquezas entre los pobres para seguir a Jesús. Mateo, recaudador de impuestos, terminó siendo evangelista y entregando todo lo que se robó recaudando impuestos en beneficio de la obra de Dios. La pecadora dejó su deseo sexual,
dejó su pecado por seguir a Jesús. Aceptó las palabras de Jesús: ve y no peques más. Porque cuando lo veían que era el creador del mundo, sabían quién era. Los fariseos, los escribas, cuando vieron a Jesús haciendo milagros, ¿qué decían? Demonio tiene. No podían creer. Juan 6:44 enseña. 43, para que leamos el contexto de una vez. Estaban teniendo una conversación, Jesús está haciendo milagros, está predicando, pero muchos están murmurando y otros están murmurando en su mente y en su corazón. Demonio tiene. Hijo de Dios, ¿se creen hijo de Dios? Sí, esto, lo otro. Eso también es murmurar. Y dice el Señor así. El Señor Jesús respondió: no murmuréis entre vosotros. ¿Saben qué es murmurar entre nosotros? Tomar la palabra de Dios, como decía hace un momento en la exposición, y empezar a hablar ahí de cosas que no sabemos ni entendemos. No, es que la palabra de Dios dice así, es que yo la veo así, yo la interpreto, y yo esto y yo lo otro, o muchos disparan versículos como el llanero solitario. Juan no sé qué, Isaías y Semasa, ¿y qué? ¿Qué contexto? ¿Qué propósito? ¿Qué fin? ¿Lo analizó? ¿Sabe que lo entendió? ¿Lo revisó? Estamos construyendo una idea, y es ser santificados por Dios. Es una evidencia de haber nacido de nuevo, ¿cierto? Y si no, tenemos que luchar por llegar ahí. Dice el Señor: ¿por qué murmuran? Y les dice el Señor: no murmuren tanto. O sea, dejen de darse su propia cátedra, dejen de darse sus propios consejos, dejen de creer lo que no saben y lo que no entienden, porque Jesús les dice la verdad. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano consejero, deja de vivir dando consejos, aunque sean bíblicos, amañados a tu carne, amañados a tu creer intelectual. Muchos cogen consejos y dicen: no, es que yo ya llevo 50 años con mi esposa y no sé cómo, y si sé más. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y chévere que cuente su historia, pero lo que vale es lo que Jesús dice. Ninguno puede venir a mí. O sea, todo eso para el Señor es murmuración. La mamá cuando empieza con su cantaleta, y mire, no sé qué, hijo, y cantaleta y cantaleta. No, mamita, tienes que predicarle el evangelio a tus hijos. Papá, con tus historias: no, y yo era el chacho del colegio, y yo era el más simpático, y yo tuve amantes, y yo, mejor dicho, tengo contratos, tengo evidencias, soy reconocido, y tú no salvas. Papito, predícale el evangelio a tus hijos. El evangelio, porque el Señor está diciendo: ninguno puede venir a mí. Y estamos partiendo de que los que creyeron en Jesús fueron salvos y fueron hechos hijos de Dios, ¿cierto que sí? ¿Queremos ser hijos de Dios? ¿O queremos ser hijos gratos de Dios? Porque algunos ya somos hijos, pero queremos ser hijos gratos de Dios, que Dios se alegre de nosotros. Pues prediquemos a Jesús, porque ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, imagínate, el Padre lo envió, pero los está oyendo. ¿Ven? Eso es lo que ahí está sucediendo, lo que hoy les prediqué. El Espíritu Santo los está convenciendo. Solo que como está Jesús, ¿cierto? Como persona 100% Dios y 100% hombre, pues no necesitaban al espíritu de convencimiento, porque qué más convencimiento que el de Jesús. ¿Me hago entender? Por eso cuando Jesús se va, dice: no los dejaré huérfanos, sino que les voy a dejar a otro. Otro significa similar, consolador, al Espíritu Santo. Y Jesús los está convenciendo de que no murmuren. O sea, dejen de hablar de lo que no saben, dejen de aconsejar según sus palabras, dejen de estar hablando según el intelecto, según la educación, según la tradición, según la cultura. Es lo que está diciendo Jesús.
Algunos creen que saben mucho y como el filósofo, saben tanto que no saben nada. Y Jesús, leyendo y entendiendo que los está convenciendo, sabiendo que hay en sus mentes y en sus corazones, les dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre lo envía, pero el Padre mismo los trae a Jesús. ¿A quién va a traer? Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ven por qué todo lo que el hombre habla es murmuración? Porque lo que el hombre habla engendra carne, pensamientos carnales, ideas carnales, soluciones carnales. Pero lo que Dios habla es espíritu, es con su sangre, y somos engendrados de su sangre, de voluntad de Dios. Y nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y la respuesta de Jesús es: si eso pasa, promesa, yo les resucitaré en el día postrero. Ahora, recuerden que en Juan 17 el Señor dijo: la vida eterna es que conozcan al Padre y a quien envió el Padre, o sea, a Jesucristo. La vida eterna ya empezamos a vivirla. No, la resurrección de los muertos es lo que está prometiendo Cristo acá. Pero Cristo también nos prometió en Juan 17:3 la vida eterna, o sea, conocerlo, entender al Padre y entender al Hijo. ¿Qué es lo que quiere el Hijo? ¿Que te destruyas? ¿Que llegues anciano y tengas que mirar a tus hijos sufrir en el pecado? ¿Que lleguen ancianos los padres y tengan que ver a sus hijos en una cárcel? ¿A sus hijas en un prostíbulo? ¿A sus hijas ateas, endemoniadas, satánicos? ¿A eso? ¿O que un padre tenga que enterrar sus hijos? No, vida eterna es vivir la creencia del Padre aquí, ahora, para que cuando muramos también seamos resucitados en el día postrero. Porque Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Señor, esta mañana te doy gracias porque los que creemos en ti somos hechos tus hijos. Y eso por voluntad tuya, Señor, porque nadie puede venir a ti, Cristo, si el Padre no le trajere. Señor, gracias porque no somos esclavos del pecado. Y si lo éramos, tú nos estás convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, para que ya no lo seamos más. Por favor, Señor, te rogamos, te ruego en primera persona que me ayudes, capacítame. Por favor, Señor, permite que yo entienda que soy un hijo de Cristo, entienda las palabras de Cristo, no crea en mi propia verdad, en mi propia voluntad, sino que crea en la voluntad de tu Espíritu, y así no sea esclavo del pecado. Señor, te lo ruego, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hoy, Señor, te ruego por mis hermanos en segunda persona, de que ellos tampoco sean esclavos del pecado, de que ellos sean nacidos de Dios, para que venzan al mundo, para que reciban a Cristo y para que en el nombre de Cristo sean hechos hijos de Dios, para que asimismo no sean engendrados de la carne, sino del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a practicar la justicia, porque es difícil, Señor. Este mundo nos pone tentaciones, este mundo nos pone dolor, este mundo muchas veces nos encierra, Señor, nos pone trampas y no nos permite practicar la justicia. Sabemos que tú eres justo, Señor, sabemos que tú haces justicia y que todo el que hace justicia es porque nació de Dios. Ayúdanos a hacer justicia. Y estamos hablando de la justicia que está escrita en la Biblia, de la justicia de las Escrituras. Capacítanos, Señor. Capacita a mis hermanos que están en vivo a través de la internet, a través de YouTube. Capacita a los que están aquí conmigo. Capacítame a mí, capacita a tu iglesia en el mundo entero. Señor, permítenos amar la iglesia local.
Permítenos, porque así como nos diste una familia, nos diste esta iglesia local. Tu palabra dice, Señor, que nosotros que sabemos que hemos pasado de muerte a vida, debemos amarnos entre los hermanos. Permítenos amar la iglesia local, permítenos amarnos entre hermanos como dice tu palabra, y así mostraremos que vencimos al mundo, porque el mundo solo destella odio, solo destella envidia, solo destella rencor, amor por el dinero, todo lo mundano, lo pecaminoso. Pero nosotros hemos vencido al mundo. Y cuando digo que hemos vencido, es solo coloquialmente hablando, porque tú venciste en la cruz. Y cuando digo que nosotros vencimos al mundo, es porque creímos en ti. Y todo el que creyere, le fue dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice tu palabra. Y esta es la victoria, que Cristo venció al mundo por nosotros, y esa es nuestra fe. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a mantenernos puros, ayúdanos a guardarnos en ti, ayúdanos, permítenos, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Por nosotros mismos no somos capaces. Abrázanos con tu espíritu, porque sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, Señor. Señor, si nacimos de ti, Señor, danos la capacidad de no practicar el pecado. Si estamos pecando y somos hijos de desobediencia, reprende, Señor, al demonio que nos habla, al demonio que doblega nuestra carne. Señor, reprende nuestra propia carne, Señor, que no se quiere mantener en pureza. Y ayúdanos a través de esta oración a que quede, Señor, estipulada nuestra voluntad delante de ti, que queremos mantenernos puros, porque si somos nacidos de Dios, no practicamos el pecado. Señor, gracias, porque todo lo que hemos orado y lo que hemos estudiado es conforme a tu palabra, como dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre en la iglesia, en los hijos de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hemos orado creyendo en la palabra de Dios, que proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén.